¿Alguna vez te has sentido tan abrumado por las circunstancias que pensaste que Dios se había olvidado de ti? ¿Has pasado por momentos tan oscuros que creíste que no había salida? Y si te dijera que en tus momentos más oscuros, Dios no solo está contigo, sino que está trabajando en silencio para traer luz a tu vida, ¿me creerías? Hoy descubrirás un secreto poderoso que muy pocos conocen. Dios responde en la oscuridad, y si aprendes a confiar en Él, verás cómo transforma tu dolor en victoria. La oscuridad no es el final, es el lugar donde Dios trabaja de maneras que no podemos ver. En la Biblia vemos una y otra vez cómo Dios usa los momentos más difíciles para preparar a sus hijos para algo mayor. Pero, ¿qué pasa cuando no entendemos lo que está pasando? ¿Qué pasa cuando el silencio de Dios parece ensordecedor? Hoy no solo aprenderás a ver la mano de Dios en la oscuridad, sino que descubrirás cómo Él quiere usarla para llevarte a un nivel más profundo de fe y dependencia de Él. En los próximos minutos vas a descubrir cómo Dios responde en los momentos más oscuros de tu vida. Te prometo que, si prestas atención hasta el final, saldrás de aquí con una nueva perspectiva sobre tus luchas y una esperanza renovada de que Dios está contigo, incluso cuando no lo sientes. Antes de comenzar, quiero pedirte algo importante. Comenta, Dios está en mi oscuridad, en este video. Al hacerlo, no solo estás afirmando tu fe, sino que estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escucharlo. Además, dale me gusta y suscríbete al canal. Así estarás contribuyendo a que YouTube muestre este contenido a más personas que buscan respuestas espirituales. Tu participación es vital para difundir la palabra de Dios. Ahora prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir puede ser la clave para entender cómo Dios está trabajando en tu vida, incluso en los momentos más oscuros. Vamos a comenzar este viaje juntos. ¿Listo? Empecemos. En el libro de Job encontramos a un hombre que perdió todo: sus hijos, sus riquezas, su salud e incluso el apoyo de sus amigos. Job estaba sumido en una oscuridad profunda, y en medio de su dolor clamó a Dios preguntando por qué le había sucedido todo esto. Aunque Dios no le dio una explicación inmediata, al final del libro vemos cómo Job fue restaurado y bendecido más de lo que había perdido. Este pasaje nos muestra que la oscuridad no es el final, sino el preludio de la restauración de Dios. Job no entendía lo que estaba pasando, pero mantuvo su fe en Dios, y al final vio cómo Él transformó su dolor en bendición. ¿Alguna vez te has sentido como Job, preguntándole a Dios por qué estás pasando por tanto dolor? Hoy, Dios te recuerda que aunque no entiendas lo que está pasando, Él está trabajando en silencio para traer restauración a tu vida. Tus momentos más oscuros pueden ser el preludio de una bendición mayor. Este tópico nos muestra que Dios no abandona a sus hijos en la oscuridad. Aunque no siempre entendamos sus planes, podemos confiar en que Él está trabajando para nuestro bien. Job es un ejemplo de cómo la fe en medio de la oscuridad puede llevar a una restauración poderosa. Pero esto es solo el comienzo. En el próximo tópico, descubriremos cómo Dios usó la oscuridad para preparar a José para un propósito mayor. ¿Listo para continuar? En Génesis 37:50 encontramos la historia de José, un joven que pasó por momentos de profunda oscuridad. Fue vendido como esclavo por sus hermanos, falsamente acusado y encarcelado. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, Dios estaba preparando a José para un propósito mayor. Finalmente, José llegó a ser el segundo al mando en Egipto y salvó a su familia y a una nación entera de la hambruna. Este pasaje nos muestra que la oscuridad no es un callejón sin salida, sino un camino que Dios usa para prepararnos para su propósito.
José no entendía por qué estaba pasando por todo eso, pero al final vio cómo Dios usó cada situación difícil para cumplir su plan. ¿Alguna vez has sentido que estás en un pozo oscuro, sin ver una salida? Hoy, Dios te recuerda que Él está contigo, incluso en la oscuridad. Tus luchas actuales pueden ser el camino que Dios está usando para llevarte a un propósito mayor. Este tópico nos muestra que Dios no solo está presente en la oscuridad, sino que también la usa para prepararnos para algo mayor. José es un ejemplo de cómo la fe en medio de las pruebas puede llevar a un propósito divino. Pero esto no es todo. En el próximo tópico descubriremos cómo Dios usó la oscuridad para fortalecer la fe de David. ¿Listo para continuar? En 1 Samuel 21:30 encontramos a David huyendo del rey Saúl, quien quería matarlo. David pasó años en cuevas y desiertos sintiéndose abandonado y perseguido. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, David escribió algunos de los salmos más profundos y conmovedores, como el Salmo 23, donde declara: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». Este pasaje nos muestra que la oscuridad no es un lugar de derrota, sino de crecimiento espiritual. David no solo sobrevivió a esos años difíciles, sino que salió de ellos con una fe más fuerte y una dependencia más profunda de Dios. ¿Alguna vez te has sentido perseguido por circunstancias que parecen no tener fin? Hoy, Dios te recuerda que como David puedes encontrar fortaleza en Él, incluso en los momentos más oscuros. Tus luchas pueden ser el lugar donde tu fe crece y se fortalece. Este tópico nos muestra que la oscuridad no es un lugar de desesperación, sino de transformación. David es un ejemplo de cómo la fe en medio de las pruebas puede llevarnos a una relación más profunda con Dios. Pero esto no es todo. En el próximo tópico, descubriremos cómo Dios usó la oscuridad para preparar a Elías para un encuentro poderoso. ¿Listo para continuar? En 1 de Reyes 19 encontramos a Elías en un momento de profunda oscuridad. Después de una gran victoria en el Monte Carmelo, donde demostró el poder de Dios frente a los profetas de Baal, Elías huyó al desierto, temiendo por su vida. Allí, en medio de su desesperación, Dios se le apareció no en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. 1 Reyes 19:12. Este pasaje nos muestra que la oscuridad no es un lugar de abandono, sino de encuentro con Dios. En medio de su angustia, Elías experimentó la presencia de Dios de una manera íntima y transformadora. ¿Alguna vez te has sentido como Elías, victorioso en un momento y abrumado por la desesperación en el siguiente? Hoy, Dios te recuerda que, incluso en tus momentos más oscuros, Él está contigo, listo para hablarte y fortalecerte. Tus luchas pueden ser el preludio de un encuentro poderoso con Dios. Este tópico nos muestra que la oscuridad no es un lugar de derrota, sino de encuentro con Dios. Elías es un ejemplo de cómo Dios usa los momentos difíciles para acercarnos a Él y prepararnos para lo que viene. Pero esto no es todo. En el próximo tópico descubriremos cómo Dios usó la oscuridad para fortalecer a Pablo y llevarlo a un ministerio poderoso. ¿Listo para continuar? En Hechos 9 encontramos a Saulo, más tarde llamado Pablo, en un momento de profunda oscuridad. Mientras viajaba a Damasco para perseguir a los cristianos, una luz brillante lo cegó y escuchó la voz de Jesús. Este encuentro transformó su vida por completo. Después de este evento, Pablo pasó un tiempo en ceguera física, pero en esa oscuridad,
Dios le reveló su propósito para su vida. Este pasaje nos muestra que la oscuridad no es un lugar de confusión, sino de revelación. En medio de su ceguera, Pablo recibió una visión clara de su llamado, ser un instrumento escogido para llevar el Evangelio a los gentiles. ¿Alguna vez te has sentido ciego, sin saber qué dirección tomar? Hoy, Dios te recuerda que, incluso en la oscuridad, Él puede revelarte su propósito para tu vida. Tus luchas pueden ser el lugar donde Dios te muestra su plan y te prepara para algo mayor. Este tópico nos muestra que la oscuridad no es un lugar de desesperación, sino de revelación. Pablo es un ejemplo de cómo Dios usa los momentos difíciles para mostrarnos su propósito y fortalecernos para su obra. Pero esto no es todo. En el próximo tópico descubriremos cómo Dios usó la oscuridad para preparar a Jesús para su ministerio. ¿Listo para continuar? En Mateo 4:1-11 encontramos a Jesús en el desierto, enfrentando 40 días de ayuno y tentación. Este fue un momento de oscuridad y prueba, pero también de preparación. En medio de la soledad y el hambre, Jesús fue tentado por el diablo, pero resistió cada tentación con la palabra de Dios. Este tiempo en el desierto lo preparó para el ministerio que estaba por comenzar. Este pasaje nos muestra que la oscuridad no es un lugar de derrota, sino de preparación. Jesús no solo venció la tentación, sino que salió del desierto fortalecido y listo para cumplir su misión. ¿Alguna vez has sentido que estás en un desierto espiritual, enfrentando pruebas y tentaciones? Hoy, Dios te recuerda que, como Jesús, puedes salir fortalecido de esos momentos. La oscuridad no es el final, sino el lugar donde Dios te prepara para lo que viene. Este tópico nos muestra que la oscuridad no es un lugar de fracaso, sino de preparación. Jesús es el ejemplo perfecto de cómo Dios usa los momentos difíciles para fortalecernos y prepararnos para su obra. Pero esto no es todo. En el próximo tópico, descubriremos cómo Dios usó la oscuridad para fortalecer a Daniel y llevarlo a un ministerio poderoso. ¿Listo para continuar? En Daniel 6 encontramos a Daniel en un momento de oscuridad. Fue arrojado al foso de los leones por mantener su fidelidad a Dios, a pesar de la orden del rey de no orar a nadie más que a él. En medio de esa oscuridad literal, Daniel confió en Dios, y Él lo protegió milagrosamente. Este pasaje nos muestra que la oscuridad no es un lugar de derrota, sino de fidelidad. Daniel no renunció a su fe, incluso cuando enfrentó la muerte. Su fidelidad en la oscuridad no solo lo salvó, sino que también llevó al rey Darío a reconocer el poder del Dios de Daniel. ¿Alguna vez has sentido que tu fe está siendo probada en medio de la oscuridad? Hoy, Dios te recuerda que, como Daniel, puedes mantenerte fiel, incluso en los momentos más difíciles. Tu fidelidad en la oscuridad puede ser un testimonio poderoso del poder de Dios. Este tópico nos muestra que la oscuridad no es un lugar de desesperación, sino de fidelidad. Daniel es un ejemplo de cómo la fe inquebrantable en medio de las pruebas puede llevar a milagros y a la glorificación de Dios. Pero esto no es todo. En el próximo tópico descubriremos cómo Dios usó la oscuridad para fortalecer a Esther y llevarla a cumplir un propósito divino. ¿Listo para continuar? En el libro de Esther encontramos a una joven judía que fue llevada al palacio del rey Asuero para convertirse en reina. Aunque su posición parecía privilegiada, Esther enfrentó momentos de oscuridad cuando su pueblo fue condenado a ser exterminado. En medio de esa crisis, Esther escuchó las palabras de su primo Mardoqueo, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esther 4:14.
Esther arriesgó su vida al acercarse al rey sin ser llamada, pero su valentía y fe en Dios llevaron a la salvación de su pueblo. Este pasaje nos muestra que la oscuridad no es un lugar de desesperación, sino de propósito divino. ¿Alguna vez te has sentido como Esther, en una posición donde no sabes si actuar o quedarte callado? Hoy Dios te recuerda que como Esther, puede ser usado para cumplir un propósito divino, incluso en medio de la oscuridad. Tus acciones, guiadas por la fe, pueden traer salvación y bendición a otros. Este tópico nos muestra que la oscuridad no es un lugar de derrota, sino de propósito. Esther es un ejemplo de cómo Dios usa a las personas en momentos difíciles para cumplir sus planes y traer salvación a otros. Y ahora, llegamos al final de este viaje. En el último bloque, reflexionaremos sobre todo lo que hemos aprendido y te daremos una poderosa llamada a la acción para que puedas aplicar estas enseñanzas en tu vida. Listo para el cierre. Amigo, amiga, si has llegado hasta aquí, es porque Dios tiene algo especial para ti. Hoy has descubierto que Dios responde en tus momentos más oscuros. A través de las historias de Job, José, David, Elías, Pablo, Jesús, Daniel y Esther, hemos visto cómo Dios usa la oscuridad para fortalecernos, prepararnos y llevarnos a cumplir su propósito. Pero esto no termina aquí. Dios quiere que apliques lo que has aprendido. Él quiere que confíes en Él, incluso cuando no ves la salida. Quiere que sepas que, en medio de la oscuridad, Él está trabajando en silencio para traer luz a tu vida. Antes de terminar, quiero pedirte algo muy importante. Comenta, Dios está en mi oscuridad en este video. Al hacerlo, no solo estás afirmando tu fe, sino que estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escucharlo. Además, dale me gusta y suscríbete al canal. Así, estarás contribuyendo a que YouTube muestre este contenido a más personas que buscan respuestas espirituales. Tu participación es vital para difundir la palabra de Dios. Recuerda, no estás solo. Muchas personas usan este contenido como apoyo espiritual, especialmente aquellos que no tienen una iglesia cerca. Por eso, tu participación es tan importante. Al comentar, dar like y suscribirte, estás ayudando a que este mensaje llegue a quienes más lo necesitan. Gracias por llegar hasta el final de este video. Eres especial, y Dios tiene un propósito único para ti. Te animo a que te quedes unos minutos más, disfrutando de la música de fondo, y aproveches para dedicarle unas palabras de alabanza y agradecimiento a Dios por este día. No pauses este video. Deja que la paz de Dios inunde tu corazón mientras el mensaje sigue resonando en ti. Y recuerda, Dios está contigo, incluso en la oscuridad. Confía en Él, mantén tu fe y permite que su luz guíe cada paso de tu vida. Nos vemos en el próximo video.